Bienvenidos, hemos invitado al diputado Eli Fensay del Partido Liberal Progresista, con quien vamos a conversar un poco de algunos de los trabajos parlamentarios que se han estado llevando por parte del legislador acá, y uno de los que sin lugar a dudas ha generado la atención de la ciudadanía es un proyecto de ley presentado para generar vuelos baratos en Centroamérica, una iniciativa que ha estado en la palestra y en la discusión en las últimas semanas, principalmente por la posición que tenían los diputados del Partido Liberal Progresista, y principalmente el legislador como proponente, y las observaciones que se tenían desde la bancada oficialista y que retrasaron la aprobación de este proyecto de ley. Se logró llegar a un consenso, a un texto sustitutivo, recogiendo las observaciones de ambas bancadas, pero en los últimos días también el diputado había planteado y planteó a la opinión pública de que este proyecto de ley había sido conocido y discutido, analizado con el primer vicepresidente de la República, con don Stephen Brunner, y que el mismo vicepresidente había hecho algunas observaciones con respecto a este proyecto de ley. Expliquémosles, diputado, a la ciudadanía cómo quedó al final este proyecto de ley, que ya estaría consensuado en su mayoría con respecto a las observaciones que se estaban dando y la importancia de lograr avanzar con este tipo de proyectos. Bueno, primero muchas gracias por el espacio y la oportunidad. En realidad, la negociación con la bancada oficialista no giró en torno al texto. A ellos no les interesa el texto. A ellos lo que les interesa es que el proyecto no avance porque es mío. Esa es la premisa de partida. Y la negociación que se dio fue porque en el orden del día del plenario, mi proyecto de vuelos de bajo costo en Centroamérica estaba antes que el proyecto del Fondo de Avales, que se van a desviar esos recursos para permitir construir infraestructura. Y al tener mi proyecto 65 mociones, 63 de las cuales las presentó Pilar Cisneros, no se podía avanzar en el plenario, entonces no estábamos llegando a conocer el Fondo de Avales. Ellos lo que querían era que yo retirara el proyecto. Yo les dije, retiren las mociones. Si ustedes retiran las mociones, podemos avanzar y llegamos a conocer el Fondo de Avales, como en efecto eso fue lo que sucedió. La negociación fue únicamente que ellos retiraron las mociones, permitieron que el proyecto avanzara para poder llegar al Fondo de Avales. Con esto lo que le quiero decir es que la diputada Pilar Cisneros se pegó un balazo en el pie al meterle las mociones a mi proyecto, porque ella no consideró en qué orden estaban en el orden del día, y el hecho de que las mociones de ella iban a obstaculizar el avance e impedir llegar a conocer el Fondo de Avales, que era del interés de ellos. El texto sustitutivo que presenté en realidad no fue discutido ni siquiera con ella ni con la fracción oficialista. Fueron cambios que se introdujeron a raíz de algunas de las consultas que recibimos, a las observaciones de algunas aerolíneas, del sector turístico, etc. Y entonces introdujimos algunos cambios. Por ejemplo, en el proyecto original se hablaba de que la tarifa limpia de la aerolínea no podía superar los $40 por trayecto. Eso se subió a $50 para permitir que más aerolíneas puedan entrar a ofrecer este tipo de boletos. Lo otro que se incluyó fue que se permite aplicar el descuento en el impuesto aunque el vuelo tenga paradas. Por ejemplo, voy a decir cualquier cosa, usted compra un vuelo San José-Tegucigalpa, pero no hay vuelo directo, entonces San José, San Salvador, Tegucigalpa, siempre y cuando la aerolínea lo ofrezca a $50 o menos, aplica la misma disminución, considerando el destino final y no la parada intermedia. Pero básicamente fueron cambios de esa naturaleza que mejoran el proyecto, que van a permitir. La intención del proyecto es que más aerolíneas ingresen al mercado centroamericano y que las que están ofrezcan boletos más baratos, y en ese sentido el texto sustitutivo lo mejora. Diputado, dentro de la discusión que se dio y los planteamientos que hacían algunos de los legisladores de la bancada oficialista, igualmente se señalaba era que esto iba más bien a desincentivar el que los turistas permanecieran en Costa Rica la mayor cantidad de tiempo, y que esto iba a permitir que, como pasa en algunos países europeos, la gente llega a un destino en específico y después de ahí se mueve alrededor de los otros países de la Comunidad Europea, o bueno, de la zona europea, que eso mismo iba a pasar aquí
en Costa Rica, que los turistas al final no se iban a quedar solo en Costa Rica, sino que iban a irse a Panamá, Nicaragua, Guatemala, y que eso al final no iba a beneficiar al sector. ¿Cómo poder quitar desde su posición ese temor que se estaba planteando al proyecto de ley? Bueno, en ese argumento del gobierno hay una mentira y una diferencia fundamental. La mentira es que los turistas van a agarrar, los turistas, digamos, un turista que viene de Alemania, de Holanda, de Italia, de Canadá, y viene y se queda en Costa Rica 2 o 3 semanas en promedio. Que ese turista va a venir a Costa Rica y va a aprovechar un vuelo de estos para irse a otro lugar. El proyecto de ley claramente establece que la tarifa, esa máxima de $50, no incluye equipaje. Entonces dígame usted cómo hace el turista que viene desde Alemania con todo su equipaje para irse a Guatemala, por ejemplo. ¿A dónde mete el equipaje? ¿Qué hace con el equipaje? Lo deja aquí tirado y se va para Guatemala para aprovechar un descuento de $25 en el impuesto. O sea, realmente no. Este proyecto de ley no está hecho para el turismo, está hecho para los viajeros de negocios, que son viajes cortos, van y vuelven, que pueden ir con un maletín de mano, y eso es lo que queremos fomentar, porque el proyecto lo que quiere fomentar es que las pymes costarricenses que quieren desarrollar negocios en Centroamérica para crecer, que el precio de los boletos no sea un obstáculo. Entonces esa es la mentira, digamos. Y la diferencia fundamental es esta. Los viajes dentro de Centroamérica son todos viajes internacionales. Eso quiere decir que usted tiene que estar 2 horas antes en el aeropuerto, tiene que, al llegar a los países, tiene que hacer aduanas y migración, y si el turista está, por decir, en Puerto Viejo de Limón, tiene que salir de su hospedaje 6 horas antes, 7 horas antes del vuelo para poder llegar al aeropuerto, estar 2 horas antes, hacer todo el trámite, migración, aduanas, todo lo demás, y al llegar al otro país también súmele otro tiempo más de traslado hacia donde va. Entonces un vuelo de 50 minutos o 1 hora se convierte en una odisea de 8 o 12 horas. Y nadie o sea, un turista que viene con tiempo limitado no va a perder el día completo haciendo eso. ¿Por qué digo que es una diferencia fundamental? Porque en Europa, que tienen el área de visado común, que llaman Schengen, cuando usted entra a Europa, en el primer puerto en el que usted toca Europa, usted hace aduanas y migración. A partir de ahí, todos los vuelos dentro de la región europea son vuelos domésticos. Usted se sube al avión, se baja del avión, se lleva su equipaje, no pasó ni por migración ni por aduanas. Entonces, no se pierde esa cantidad de tiempo. De manera que el público puede estar tranquilo de que no, este proyecto no va a desviar a los turistas costarricenses hacia otros destinos. Perdón, a los turistas extranjeros que vienen a Costa Rica hacia otros destinos. Hay otro tema que está ahorita en la opinión pública y en la palestra por todo lo que está pasando a raíz de los hechos que se han dado esta semana noticiosos con respecto a las autoridades de la Caja Costarricense del Seguro Social y la conferencia de prensa que realizaba ayer el presidente de la República con su gabinete después del Consejo de Gobierno. El presidente hace una serie de señalamientos y de advertencias a la ciudadanía costarricense y algunos calificativos en contra de las autoridades del fiscal general y de los mismos magistrados. ¿Cuál es la posición y cuál es la óptica que tiene usted de esta circunstancia que ha generado que el mismo presidente de la Asamblea Legislativa y el presidente de la Corte Suprema salieran a llamar a la calma, a defender la democracia y a la negociación y al consenso antes de polarizar más a la población costarricense? Vea que el estilo de comunicación del presidente ha provocado un clima de crispación ya en el país, que incluso antes de la conferencia de prensa del miércoles ya se habían recibido amenazas contra la vida del fiscal general y del presidente de la Asamblea Legislativa. Y esto es un presidente que constantemente en sus intervenciones públicas, en sus conferencias de prensa, ataca a la Asamblea Legislativa, ataca al Poder Judicial, ataca al Ministerio Público, ataca al OIJ, ataca a la Contraloría General de la República. Es decir, ataca a las instituciones que garantizan el funcionamiento democrático del país. Y esos llamados, porque cuando uno tiene un púlpito, uno tiene que ser muy cuidadoso porque eso le confiere a uno un poder, ¿verdad? No es lo mismo una persona que hable desde una curul legislativa que una persona que se para en el Parque Central a pegar 4 gritos.
En el Parque Central lo verán 100 personas que están por ahí. En la curul tiene el potencial de, porque se transmite, porque se graba, de llegarle a toda la población de Costa Rica. Con mucha más razón el púlpito presidencial, ¿verdad? Porque todo el país está pendiente de qué dice el presidente de la República. Hay un dicho que ahora no recuerdo si era de los indígenas Cherokee o Navajos de Estados Unidos, que dice que solo hay dos cosas en esta vida que no se devuelven: la flecha disparada y la palabra pronunciada. Y otra forma de entender eso es que uno sabe qué es lo que uno dice, pero uno no sabe qué reacciones va a provocar lo que uno dice. Y uno puede decir cosas para tratar de provocar ciertas reacciones. El presidente evidentemente trata de provocarlas y ya eso se está viviendo. ¿Cómo se puede tratar de contrarrestar esas posiciones? Bueno, con llamados a la cordura, con llamados al respeto. El problema es que no tenemos forma de convencer o forzar al presidente a utilizar un discurso más civilizado. Y él probablemente va a seguir en este curso de acción tan nocivo. Y ojo que ya esta semana hubo un cambio importante. Si bien es cierto, yo he sido muy crítico de la comunicación del presidente, la gente todavía podría decir, bueno, sí, tiene un estilo un poco desagradable, pero está haciendo, tiene buenas intenciones, él lo que quiere es que las cosas avancen. Esta semana ya hubo un cambio que ya no es de forma, ahora es de fondo, que es un atentado contra las bases de la democracia, un atentado contra la separación de poderes. El presidente claramente hace un llamado al levantamiento popular, y eso se llama sedición. El presidente le dice a los costarricenses, estén preparados, esperemos no tener que llegar a estas situaciones, pero tal vez tengamos que provocar algún tipo de movilización. Porque en los países civilizados, dice el presidente, estas diferencias se resuelven en las urnas, pero yo no sé, dice el presidente, no yo no sé si vamos a llegar a las elecciones en paz, ¿verdad? Está claramente haciendo un llamado a un levantamiento, y eso es sedición, y eso es casi que equivalente a traición a la patria, y es un delito que está claramente establecido en el Código Penal del país. Ese discurso no se puede repetir. El presidente tiene que entrar en razón, tiene que entender que, primero, no está logrando absolutamente nada, que en una democracia es necesario sentarse a conversar con las diferentes partes para buscar acuerdos y poder avanzar. Creo que ya 28 meses de gobierno deberían de ser suficiente evidencia de que a los golpes no está logrando nada, porque no está logrando nada. ¿Cuáles son los grandes logros de este gobierno en estos 28 meses? Prácticamente ninguno. Entonces necesita del apoyo de la oposición para poder avanzar proyectos importantes, si es que al presidente le interesa dejar un legado. De lo contrario, tenemos que concluir que lo que le interesa no es el legado, sino la permanencia en el poder. Y eso es muy peligroso. Con estas reflexiones finales le agradecemos al diputado del Partido Liberal Progresista que nos haya acompañado acá en TV Legislativa para hacer este balance, tanto del proyecto de ley promovido por el legislador como de la situación que se vive en este momento con las diferentes posiciones de las últimas semanas. Lo invitamos a que siga con muchísimo más información. Muchas gracias.